Saludos a todos. Este es un video instructivo dictado por los estudiantes de la Universidad Valle del Monboy sobre la ingeniería del diseño y el diseño arquitectónico. Para entrar un poco en contexto, debemos especificar qué es la ingeniería del diseño. Bueno, el diseño es lo que casi cualquier ingeniero quiere hacer. Es el sitio donde manda la creatividad y donde los requisitos del cliente, las necesidades de negocio y las consideraciones técnicas se unen en la formulación de un producto o sistema. El diseño crea una diferencia de modelo de análisis que se enfoca en la descripción de los datos, las funciones y el comportamiento requerido. El modelo de diseño proporciona detalles acerca de las estructuras de datos, las arquitecturas, las interfaces y los componentes del software que son necesarios para implementar el sistema. ¿Quién lo hace? Los ingenieros de software, que encabezan cada una de las tareas de diseño. ¿Por qué es importante? Bueno, el diseño permite al ingeniero de software modelar el sistema o producto que se va a construir. En este caso, el modelo puede evaluarse en relación con su calidad y mejorarse antes de generar código, de realizar pruebas y de que los usuarios finales se vean involucrados a gran escala. El diseño es el sitio en el que se establece la calidad del software. ¿Cuáles son los pasos? El diseño representa el software de diferentes formas. Primero que todo se debe representar la arquitectura del sistema o producto. Después se modelan las interfaces que conectan el software con los usuarios finales. Luego con otros sistemas y dispositivos. Y con los propios componentes que lo constituyen. Por último se diseñan los componentes del software que se utilizarán en la construcción del sistema. ¿Cuál es el producto obtenido? Bueno, un modelo que abarca representaciones arquitectónicas, de interfaz, en el nivel de componentes y de despliegue. Y por último, ¿cómo puedo estar seguro de que lo he hecho correctamente? El modelo de diseño lo evalúa el equipo de software, en un esfuerzo encaminado para determinar si este contiene errores, inconsistencias u omisiones, y si existen mejoras alternativas. Por otro lado, tenemos un pequeño esquema que nos dice las fases por las que pasa la ingeniería del diseño. Que tenemos el diseño arquitectónico, diseño de interfaz y el diseño a nivel de componentes. El diseño arquitectónico define la relación entre los elementos estructurales más importantes del software, los estilos arquitectónicos y los patrones de diseño, que pueden usarse para satisfacer los requisitos definidos. El diseño de interfaz describe la forma en la que el software se comunica con los sistemas que interactúan con él y con los humanos que lo utilizan. Por último tenemos el diseño a nivel de componentes, que transforma los elementos estructurales de la arquitectura en una descripción procedimental de los componentes de este. El diseño arquitectónico representa la estructura de datos y de los componentes del programa necesarios para construir un sistema computacional. Este asume un estilo arquitectónico donde tomará el sistema, la estructura y las propiedades de los componentes que constituyen el sistema para las interrelaciones entre todos los componentes arquitectónicos de un sistema. Ahora bien, ¿quién lo hace? Aunque un ingeniero de software puede diseñar los datos y la arquitectura, a menudo el trabajo se asigna a especialistas cuando se construyen sistemas grandes y complejos. Un diseñador de base de datos o de almacén de datos crea las arquitecturas de datos del sistema. El arquitecto del sistema selecciona un estilo arquitectónico apropiado para los requisitos derivados durante la ingeniería del diseño. Dentro del modelo arquitectónico encontramos la arquitectura del software. La arquitectura del software de un programa o un sistema de cómputo es la estructura de las estructuras del sistema, que incluyen los componentes del software, las propiedades visibles externamente de esos componentes y las relaciones entre ellos. La arquitectura no es el software operativo, en cambio, es una representación que permite que un ingeniero de software, analice la efectividad del diseño para cumplir con los requisitos establecidos.
2, considera opciones arquitectónicas en una etapa en que aún resulte relativamente fácil hacer cambios al diseño. Y 3, reduzca los riesgos asociados con la construcción del software. Ahora hablamos sobre la importancia de la arquitectura, donde identifican 3 razones claves por las cuales la arquitectura del software es muy importante. Y tenemos como primera opción la representación de la arquitectura del software. Ella permite la comunicación entre todas las partes interesadas en el desarrollo de un sistema de cómputo, como son los participantes. También, como opción B, tenemos que la arquitectura destaca las decisiones iniciales relacionadas con el diseño que tendrán un impacto profundo en todo el trabajo de la ingeniería de software y que le sigue y que también resulta importante en el éxito final del sistema como entidad operacional. La arquitectura constituye un modelo relativamente pequeño e intelectualmente comprensible de cómo está estructurado el sistema y cómo trabajan juntos todos sus componentes. Luego encontramos el diseño de datos. El diseño de datos nos traduce los objetos de datos definidos como parte del modelo de análisis, en estructuras globales al nivel de componentes del software y, cuando es necesario, una arquitectura de base de datos al nivel de aplicación. Entre este diseño de datos tenemos 2 tipos de diseño, como es el diseño de datos a nivel arquitectónico, que podemos resultar como poco común que incluso un negocio de tamaño moderado tenga docenas de bases de datos que sirven a muchas aplicaciones que abarcan cientos de gigabytes de datos. El reto consiste en extraer información útil de este entorno de datos, sobre todo cuando la información deseada tiene funcionalidad cruzada. También encontramos el diseño de datos a nivel de componentes, que se concentra en la representación de estructuras de datos a las que tienen acceso en forma directa mediante uno o componentes de software. El estilo arquitectónico es una transformación impuesta al diseño de todo un sistema. El objetivo es establecer una estructura para todos los componentes del sistema. En caso de que una arquitectura existente se vaya a someter a reingeniería, la imposición de un estilo arquitectónico desembocará en cambios fundamentales en la estructura del software, incluida una reasignación de la funcionalidad de los componentes. La arquitectura centrada en datos es un almacén de datos, como por ejemplo un archivo o una base de datos, que se encuentra en el centro de esta arquitectura. Otros componentes tienen acceso a él y cuentan con la opción de actualizar, agregar, eliminar o por otra parte modificar datos. En la figura que estamos observando se ilustra un estilo típico centrado en datos. El software cliente tiene acceso a un almacén central. En algunos casos, este es pasivo, es decir, el software cliente accede a los datos independientemente de cualquier cambio hecho a los datos o a las acciones de otro software. Una variación de este enfoque transforma el depósito en un pizarrón que envía notificaciones al software cliente cuando cambian los datos de interés para el cliente. Seguidamente encontramos la arquitectura de flujos de datos. Esta arquitectura se aplica con los datos de entrada que se habrá de transformar en datos de salida mediante una serie de componentes para el cálculo o la manipulación. Una estructura de tuberías y filtros es el ejemplo que tenemos ahí, como podemos observar, que tiene un conjunto de componentes denominados filtros conectados por tuberías que transmite datos de un componente al siguiente, y cada filtro funciona sin tomar medidas. La arquitectura de llamada y retorno permite que un diseñador de software o arquitecto del sistema obtenga una estructura de programa que resulte relativamente fácil modificar y cambiar de tamaño. En esta categoría hay 2 subestilos. Tenemos la arquitectura de programa principal subprograma. Esta estructura de programa clásica separa la función en una jerarquía de control donde un programa principal invoca varios componentes del programa, que a su vez pueden invocar a otros componentes. Esto lo podemos observar en la imagen que estamos viendo, que es una arquitectura de este tipo. Igualmente tenemos la arquitectura de llamada de procedimiento remoto, donde los componentes de una arquitectura de programa principal subprograma
se distribuyen entre varias computadoras por medio de la red. Y por último, haciendo referente a este tema de diseño arquitectónico, tenemos los arquetipos. Es una clase o un patrón que representa una abstracción central importantísima en el diseño de una arquitectura para el sistema de destino. En general, se requiere un conjunto relativamente pequeño de arquetipos para diseñar incluso sistemas relativamente complejos. En muchos casos, los arquetipos se derivan al examinar las clases de análisis definidas como parte del modelo de análisis. Si se continúa el análisis de la función de seguridad casera, se definirían los siguientes arquetipos. Nodo, que es la representación de una colección cohesiva de elementos de entrada y salida en una función de seguridad casera. Por ejemplo, un nodo estaría integrado por varios sensores y varios indicadores de alarma, que serían la salida. El detector es una abstracción que abarca todo el equipo de sensores que alimenta información en el sistema de destino. El indicador es una abstracción que representa todos los mecanismos, por ejemplo, una sirena de alarma, luces parpadeantes, un timbre, esto que para indicar que está ocurriendo una condición de alarma. Y el controlador es una abstracción que describe el mecanismo que permite el armado y desarmado de un nodo. Si los controladores residen en una red, tienen la capacidad de comunicarse entre sí.